pastor, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque eres nuestro Dios y nuestro buen pastor, Señor. Por eso siempre estaremos seguros a tu lado, Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Aleluya. Es el león de la tribu de Judá. Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora Él es mi roca y mi victoria.
diste. Que has sido tan bueno, Señor. Has sido tan bueno, Señor. Lo diste todo, Señor, aún tu vida. Diste todo, Señor, aún tu vida la diste por amor a nosotros. Aún, Señor, moriste en nuestro lugar. Ah, Señor, llevaste el castigo que debíamos recibir, Señor. Pagaste la deuda, Dios, por causa de todos nuestros pecados con que violamos su ley. Deuda que no podíamos pagar. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no alabarte y cómo no adorarte? Es lo menos que podemos hacer. Venir ante tus atrios con alabanza, Señor. Ante tu presencia con alabanza y adoración, Señor. Porque no solo eres Rey de reyes y Señor de señores, digno de ser alabado, sino que siendo Dios y Rey, te has dignado a mirarnos y te has dignado a hacernos misericordia, Señor. Cuánta bondad has derramado en cada uno de nosotros, Señor. Que esa bondad hoy nos lleve a alabarte con gozo, nos lleve a alabarte con gratitud, Señor, pero también a adorarte, a rendirte nuestro ser, Señor. Porque eso es la adoración, es rendirte nuestro ser, Señor. Ya no vivir para nosotros mismos, sino para ti, Señor. Para ti que moriste por nosotros mismos para que tengamos vida. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y te adoramos. Desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Aleluya. Nada en la vida, mi Señor, anhelo como estar cerca de ti. Nada en la vida, mi Jesús, anhelo como estar
Porque nada en la vida, mi Señor, anhelamos más que estar cerca de ti, Señor. Porque tú eres como ese fuego para el hombre que está muriendo de frío, Señor. Porque tú eres como el oxígeno para el que está pereciendo ahogado en las profundidades, Señor. Porque tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Porque tú eres el amado entre 10,000. Porque tú eres el que nos ha amado como nadie nos ha amado, Señor. Porque tú nos has enamorado con ese amor que te llevó a dar tu vida por nosotros. Por eso y mucho más, nada en la vida, mi Señor, anhelo como el hecho de estar cerca de ti, Señor. Porque el mundo y las cosas del mundo son pasajeras y son vanas, Señor, y no se comparan a ti, Señor, y a lo que tú das, Señor, a lo que tú nos das, Señor. Es por eso, Señor, que no solo hoy, en este momento, sino que siempre queremos estar en tu presencia y decirte lo que tú eres para nosotros, lo que significas para nosotros y lo mucho que anhelamos estar contigo, Señor. Como el novio con la novia, Señor. Como el novio con la novia, allá en el tálamo nupcial, Señor. Así, Señor, sea entre nosotros, Señor.
Dios que todos aquí podamos decir: Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Quiera Dios que todos aquí podamos decir con plena convicción: Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Cuando el rey Saúl se refirió al profeta Samuel, le dijo: tu Dios, tu Dios. No dijo mi Dios, dijo tu Dios. Pero quiera Dios que todos aquí podamos decir: Dios mío, mi Dios, mi fortaleza, mi roca, el escudo de mi salvación. Porque esa es la voluntad de Dios. Somos suyos por creación, pero también quiere que seamos suyos por redención. Pero para eso tenemos que venir a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo lo que somos pecadores, lo que hemos hecho. Hemos pecado de manera consciente y voluntaria y egoísta. ¿Y contra quién hemos pecado? Contra Dios y nuestro prójimo. Y que, decididos a renunciar a esa vida egoísta con la ayuda de Dios, con su gracia capacitante, entonces vivamos para Él y podamos alabarle y adorarle y decirle: Dios mío, fortaleza mía, ¿en quién confiaré sino en ti, Señor? Aleluya. Mi buen pastor, mi salvador, mi buen pastor, quien nos guía a pastos verdes, quien siempre está con nosotros, quien siempre cuida de nosotros. Que esa sea una realidad en medio de todos nosotros, Señor. Por amor de tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas. Gracias, Señor Jesús. No necesito Gracias, Señor. nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce
Gracias por hacernos libres, Señor. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Gracias, Jesús, por hacer por nosotros en tu muerte y en tu resurrección lo que nosotros mismos no podíamos hacer por nosotros. Ser libres del pecado, Señor. Ser libres de la condenación eterna, Señor. Gracias porque tú lo lograste, Señor. Y vaya a qué precio, Señor, morir por nosotros en esa cruz, pero también resucitando gloriosamente. Cosa que la religión no podía hacer, Señor. Aún las doctrinas de hombres, Señor, no pueden salvar a nadie. Es Cristo el que salva, Señor. Señor, 3,000 religiones o más que hay hoy en día no pueden salvar a una sola persona, Señor. Solo tú, Señor Jesús. Tantas doctrinas que hay hoy en día no pueden salvar a una sola persona siquiera. Solo tú, mi Jesús. Y eso a través de morir y resucitar por nosotros, para luego ser nuestro buen pastor, nuestro gran pastor, el príncipe de los pastores. Gracias, Jesús, gracias. Se dice fácil, Señor, gracias, pero Señor, cuánta gratitud hay en nuestro corazón para expresarte realmente lo que sentimos, Señor. Cuánta gratitud hay en nuestro corazón por lo que has hecho, Señor. Y no solo por lo que has hecho, sino por lo que haces cada día y aún lo que harás, Señor. Hasta que vayamos a tu presencia, Señor, o tú vengas en tu segunda venida. Ah, mi Señor. Gracias. Gracias, nuestro Dios. Gracias, nuestro amado y bendito Señor y Salvador. Gracias, nuestro buen pastor. Pastoréanos siempre, llévanos a verdes pastos siempre, Señor. Señor, yo en lo personal estoy muy necesitado de ti, Señor. Estoy muy necesitado de tu cuidado, Señor. Sin tu presencia me veo como una oveja sola, perdida, Señor, en medio del desierto, presa de los lobos, de los osos, de los ladrones, Señor. Ah, Señor, pero si tú estás a mi lado, me siento seguro, Señor. Me siento seguro, Señor. Tengo gozo y paz, porque el buen pastor va delante de mí. ¿Y a dónde me puede llevar sino al cielo, Señor? ¿A dónde me puede llevar sino a pastos verdes en esta tierra, Señor? Y al cielo, Señor. Y al cielo. Gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te glorificamos como tú eres digno de ser alabado y glorificado. Y queremos decirte que te amamos porque es tanto lo que has hecho por nosotros y muchas de esas cosas debo reconocer que las hiciste sin que yo las mereciera, Señor. Sin que yo las mereciera, Señor. Cuando vivía en pecado para ofenderte, cuando vivía egoístamente, Señor, para hacer mi voluntad y no la tuya, Señor. Cuando era un ingrato, un menospreciador de tu amor y tu misericordia, aún de tu bendito y precioso Salvador. A pesar de ello, tú me amaste y tuviste misericordia de mí, Señor. Te acordaste de mí para bien, Señor. No me pagaste, Señor, conforme a mis iniquidades, Señor. Y fue por tu misericordia que no fui consumido, Señor, como muchos de los que hoy están aquí, Señor. Hoy quiero reconocerlo y cuán necesario es que todos aquí lo reconozcamos. Cuán necesario es que los que estamos aquí, Señor, lo reconozcamos. Que si no han sido consumidos, Señor, es por tu misericordia, porque no les has pagado conforme a sus iniquidades y sus pecados, sino que has sido paciente para con ellos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Cuánto amor, Señor, y por ese amor te alabamos, por ese amor te adoramos, Señor.
Y queremos hacerlo siempre, Señor, no solo aquí, sino cada día, Señor. Porque hay tanto por qué alabarte cada día, Señor. Hay tanto por qué darte gracias cada día, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito y alabado seas. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. 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 Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y bienvenidos a esta quinta parte del tema que hemos estado tratando con la iglesia del Señor, o que el Señor ha estado tratando con nosotros todos como la iglesia del Señor. Siempre esperando de que la palabra pues sea de bendición para nuestras vidas y que pueda tener un efecto positivo, no solamente que nos conmueva, sino que nos lleve a movernos del lugar si estábamos en el lugar donde no debíamos estar. Y si estamos haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo conforme a lo que la palabra nos ha estado exhortando, pues que también nos lleve o que nos impulse a hacer un cambio en nosotros. Ya tenemos la lista ahí del tema que hemos estado desarrollando. Y solo quiero comentar así de manera rápida las últimas dos que estuvimos viendo el domingo. Cuando la insensatez se vuelve pecado y la falta de límites claros. En la penúltima, cuando la insensatez se vuelve pecado, mencionábamos el caso del rey Saúl. Y también poníamos como ejemplo algunas ocasiones nuestras donde a veces cometemos algunos errores que quizás involuntariamente, o aunque lo hicimos consciente, pero después nos enteramos que no era ese el procedimiento que debíamos hacer. Nos golpeamos la cabeza quizás, o simple y sencillamente hacemos algún gesto, zapateamos o qué sé yo. El caso es que hacemos una demostración externa de nuestro descontento por algo que nosotros mismos hicimos, y muchas veces no pasa de ahí quedó. Pero ¿por qué decimos cuando la insensatez se vuelve pecado? Es cuando nos obstinamos en seguir haciendo algo que nos enteramos que no estaba bien, que de repente va en contra de Dios y va en contra de mi prójimo, de mi hermano, pero como me complace o como hay intereses creados en ello, sigo haciendo este tipo de situaciones. Ahí se vuelve pecado porque es obstinación. Entonces la insensatez, las tonterías se vuelven pecado. Y sumado a eso, con la última, con la falta de límites claros. Insensatez con falta de límites claros es fatal. Y en esta última mirábamos la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que en algún momento de su vida se distrajo, se descompuso, y el corazón que era conforme al corazón de Dios se volvió y dio la espalda a Dios. Y ya pues ampliamos este tema el domingo pasado sobre la vida de David. Muchas distracciones en personajes que hemos estado viendo y en los que hemos estado reflexionando durante estos domingos anteriores. Y es que si hay alguien experto para distraernos, es Satanás. Satanás se encarga de ponernos constantemente en nuestro caminar diferentes rótulos o avisos o cosas así que pueden ser atractivas para nosotros, para distraernos. Y esta es la número 9, las distracciones fatales. Hay un personaje que lo vamos a usar como modelo para reflexionar en este caso, y es el rey Salomón. El rey Salomón fue un hombre también con llamado, pero vamos a entrar en algunos detalles. Pero antes de ello, yo quiero leerles un fragmento que tomé de un libro que hace referencia a este mismo tema, a las distracciones. Y literalmente dice así, lo copié tal cual como estaba. Dice este escritor: una mañana temprano se produjo un accidente cerca de mi casa.
Un joven que trabajaba en la construcción iba hacia su trabajo cuando se inclinó a recoger su sombrero del piso de su camión. O sea, iba manejando y recogió el sombrero. Sin darse cuenta, hizo girar el timón y el vehículo se salió de su carrilera o de su carril, como decimos nosotros, chocando de frente con otro camión que venía en dirección contraria. Murió al instante. Cuando leí esto, dice este señor, pensé, qué injusta es la vida. Ese hombre no estaba bebiendo ni trataba de hacer ningún daño a propósito. No estaba en rebelión ni tratando de causarle un desastre a nadie. Bastó una distracción de un instante para que muriera. Y sigue diciendo este escritor. Sin embargo, más peligrosa que una distracción mientras conducimos son las distracciones que se producen en el cuerpo de Cristo, que esto es la iglesia. Algunas veces caemos en el hábito de la distracción espiritual, dice el escritor. Es muy probable que aquella mañana fatal no fuera la primera vez que el joven que iba en el camión se hubiera distraído conduciendo. Sin duda, muchas otras veces aquellas distracciones habían pasado inadvertidas, pero esta fue mortal. El problema de los conductores distraídos es tan serio en Estados Unidos que la compañía Shell publicó un folleto a todo color titulado Distracciones Mortales. Yo leí ese folleto, sigo citando a este escritor, yo leí este folleto para mi propio conocimiento personal, pero debo confesar, dice el escritor de este libro, que lo leí mientras conducía. Y el folleto dice así, nos da un fragmento. El folleto dice así: hay distracciones en cualquier parte. ¿Qué es una distracción? Todo lo que le aparte las manos, los ojos o la atención del acto de conducir. Puede ser un cartel, los que van con usted en su auto, algo que sucede fuera del auto o incluso algo tan sencillo como tratar de fijar la velocidad del parabrisas. Este era el fragmento de la publicidad de Shell que leyó. Ahora sigue diciendo el escritor: al leer el folleto me di cuenta del serio peligro que son las distracciones. Hasta cambiar la estación de radio o marcar un número en el teléfono celular son causas que pueden distraer al conductor. Y como les decía al inicio, la vida de Salomón nos va a ayudar a comprender ya en el ámbito espiritual las distracciones que se vuelven pecado y en las que podríamos caer o quizás ya caímos alguna vez. El tema en el que estamos reflexionando todos estos domingos se llama los peligros internos que enfrenta la iglesia de hoy. Y ya pues atrás hemos visto personajes santos de Dios que en algún momento, por alguna distracción o porque se confiaron, cayeron en pecados que trajeron desgracia a su vida, desgracia a su familia y desgracia a la obra de Dios. Trajeron vituperio al nombre de Dios. Eso quisiéramos, con el desarrollo de toda esta temática, advertir a la iglesia, inducir a la iglesia en un temor santo hacia Dios y a cuidarnos de estos peligros. Quisiera entonces que fuéramos a la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Repito lo subrayado: sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón pasó por distracciones espirituales mortales. Pero ¿quién era Salomón realmente? Hagámonos una idea del panorama claro de Salomón antes de esta caída o antes de este pecado. En primera instancia, el tercer rey de Israel, hijo de David, el gran rey que tuvo también el pueblo de Israel antes que él, y era su padre. La unción de Dios era fuerte en su vida, aún siendo joven.
La sabiduría divina era tan evidente que venía gente de otras naciones para aprender de él, para hacer consultas al rey Salomón. No solo era rey, sino que también era educador y maestro, dotado de una increíble sabiduría espiritual. Y lo más espectacular es que tuvo 2 visitaciones del Señor en las que recibió revelación, sabiduría y salud. El Señor vino a encontrarse con él, porque al inicio de su vida, Salomón era un hombre justo, recto y temeroso de Dios. En estas condiciones, Salomón llega al reinado y, haciendo siempre la voluntad de Dios, Dios lo visita la primera vez y le dice: a ver, Salomón, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Porque Dios está agradado con el corazón de Salomón para ese momento. ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces Salomón, temeroso de Dios para ese momento, no tenía avaricia en su corazón, no tenía lo que después sí manifestó. Le dijo: Señor, no me des riqueza, porque es probable que teniéndolo todo, te niegue, me olvide de ti. Pero Señor, tampoco me des pobreza, porque es probable que también, teniendo hambre y necesidad, vaya y robe y sea injusto con otro. Te pido, Señor, le dice Salomón, en este primer encuentro, que me dotes y que me des todo lo necesario, que me des sustento y abrigo y todo lo necesario para vivir. Entonces Dios se agradó de Salomón. Un acto más por el que Salomón alegraba el corazón de Dios. Pero el grave error, comenzando ya con estas distracciones entre las muchas que tuvo, es que ligó su corazón y su alma a mujeres idólatras. En esta ocasión la enseñanza no va por el camino para ver si era lícito o no haber tenido tantas mujeres para Salomón. Se les permitía para aquel entonces, pero ya se establecía que solo podían ser mujeres del linaje y del pueblo. Salomón desobedeció esa parte. De hecho, ya tenía a sus mujeres. Y Salomón comenzó a deleitarse en lo que había afuera, tal cual le pasó al pueblo cuando estaba en el desierto. Si se fijan en algo, estas reflexiones que hemos venido haciendo tienen mucha relación desde el pueblo en Egipto y estos personajes que fueron puestos por Dios, porque en algún momento su corazón honraba a Dios. Seguimos reflexionando, peligros internos para la iglesia de hoy. O sea, el peligro es inminente para nosotros. Y a veces podemos estar confiados celebrando la victoria pasada o la manifestación de la gloria de Dios en una victoria en nuestra vida en el pasado y descuidando el presente, sin actualizar qué está pasando con el campamento, qué está pasando con mi entorno cercano. Entonces Salomón inclinó su corazón a mujeres que practicaban idolatría y que hasta hacían sacrificios en sus pueblos, sacrificios humanos. Miremos Primera de Reyes, capítulo 11, siempre el capítulo 11 y versículos 1 y 3. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab. Fíjense que todos estos pueblos eran terriblemente enemigos de Dios. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os liguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Este hombre que en el pasado tenía el deseo de estar en la presencia del Señor, constantemente Salomón quería consultar la voluntad de Dios, tal cual se acuerdan Josué también, Moisés igual, Elías también, pero se mete a este lío
no solo con las mujeres que tenía dentro de Israel, sino con mujeres idólatras, y comenzó a complacerles los deseos de adoración y de prácticas rituales a dioses paganos. El problema, la mayor y más grande distracción de Salomón, en la que prácticamente estaremos centrados, es en la máxima distracción, si podríamos decir en el máximo pecado. No es que hay pecados mayores ni pecados menores, aunque en consecuencia sí. Pero el caso de Salomón se inclinó hacia la idolatría, violentando el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Salomón no solo se inclinó a sus mujeres, se inclinó a lo que ellas creían para tenerlas siempre agradadas. En este caso, Salomón ya estaba obedeciendo a Dios parcialmente, aunque estaba dispuesto a hacer lo que había prometido para Dios. De hecho, ya había construido el templo, ya había hecho un acto de dedicación en el que la gloria de Dios cayó sobre el lugar y llenó el templo la gloria de Dios. Y Salomón hizo una oración espectacular de compromiso de su vida y comprometiendo también al pueblo. Hizo un pacto con Dios, pero ya para este momento Salomón le está dando caso omiso, está haciendo caso omiso al pacto que ha hecho con Dios. Si ustedes pueden, en sus casas lean el capítulo 8 y 9 de Primera de Reyes, y se van a encontrar con este contexto de un hombre volcado al corazón de Dios. Pero ya en este caso encontramos a un hombre amando a mujeres extranjeras y sirviendo a los dioses de estas. Salomón, como decía, obedeció parcialmente a Dios. Miremos qué nos dice el 5 y 6, los versículos 5 y 6. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Repito la parte subrayada: y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. No siguió cumplidamente significa que en parte sí y en parte no. Hasta que nosotros también no seamos bautizados, y quiero hacer mucho énfasis en eso, porque este es mi deseo, y este es el deseo también, estoy seguro, en el corazón de Dios. Hasta que nosotros no seamos bautizados por el Espíritu Santo en el fuego de la santidad de Dios, estaremos como Salomón, obedeciendo a Dios parcialmente, haciendo unas cosas en las que sí estamos dispuestos a darlo todo por Él, pero también en algunas cosas que no estamos tan dispuestos a darlo y a hacerlo todo por Él. Entonces, si viene el Espíritu Santo y nos bautiza con su santidad, el temor es increíble. El deseo por hacer la voluntad de Dios nos consume y vamos en pos de Él, como le pasaba a Salomón al principio de su vida, como le pasaba a Elías antes de irse a la cueva. Y todos estos hombres de Dios que se distrajeron y que cayeron en estos pecados internos que se vuelven peligros inminentes para impedir la manifestación gloriosa de Dios en su iglesia. Se convierten en obstáculos claros para un avivamiento. Y una iglesia sin el Espíritu Santo está muy limitada a solamente seguir reuniéndose, bostezando, cantando cuando tiene ganas, cuando está descansada, pero no trasciende, no pasa nada más de ahí, no pasa más de eso. Y unos se van a ir por un tiempo, y cuando se aburran de estar fuera de la iglesia van a venir otro tiempo, y así va a estar la iglesia, yendo y viniendo. Pero cuando el Espíritu Santo nos bautice con el fuego de su santidad, se harán evidentes en nosotros como iglesia los dones del Espíritu Santo de Dios. Y esto será tan bueno para nosotros como iglesia, pero será tan bueno para el entorno también, para la familia y para los vecinos, para los que vean la gloria de Dios en las vidas de los hijos de Dios. Salomón también
usó sus dones, los que ya mencionaba anteriormente. En esa primera visitación, cuando Dios lo visita, Dios lo dotó de sabiduría, de administración, de sabiduría, de salud, de una capacidad increíble para organizar, de una capacidad de logística para construir. Y al inicio todo lo estaba usando para la gloria de Dios, para beneficio del pueblo santo de Dios. Y Salomón se estaba convirtiendo en un ejemplo tremendo. Es más, ya se había convertido en un gran ejemplo, no solo para el pueblo, sino para las naciones de alrededor. Todos querían adorar al Dios de Salomón por lo que miraban, por las bendiciones que él recibía, por la sabiduría de la que Dios lo había dotado. Pero Salomón usó estas capacidades, estos dones dados por Dios a través de su Espíritu Santo, para Dios, sí, en primera instancia, pero también los usó para la gloria del diablo. Y eso es lo triste. Eso es lo triste. Esto es lo que lamentamos de Salomón. La sabiduría, la capacidad administrativa y la capacidad de logística para todo lo que era construcción y organizar al pueblo también estaban ya puestos a los pies y al servicio de Satanás. Versículos 7 y 8, siempre del capítulo 11, dice, entonces, fíjense en estos textos, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Qué triste, ya había hecho el templo, ya había caído la gloria de Dios sobre el templo. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, la ciudad de Dios, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Aunque arriba nos dice nada más 2 nombres de ídolos y 2 edificios, porque cada uno de estos requería un templo sagrado. Salomón lo construyó, increíble. El hombre que estaba buscando a Dios, el hombre que estaba siendo dirigido por Dios y que temía tanto hacer algo fuera de la voluntad de Dios, ya al verse tan capaz y al ver que todos le admiraban afuera, pensó que era Salomón el que era muy capaz, pensó que era Salomón el que era muy sabio ya por dotación de nacimiento. Se olvidó de dónde venía su sabiduría, se olvidó de dónde venían sus capacidades, y esas capacidades las llevó a los enemigos de Dios. Pero me llama la atención esta parte que está subrayada. Así hizo para todas sus mujeres. Recuerden, eran 700 reinas y 300 concubinas. Así hizo para todas sus mujeres. ¿Qué significa? Así hizo que a toda la que venía de una deidad pagana, también, si ella le pedía a Salomón, falta el templo a mi Dios, también se lo hizo, porque dice, así hizo para todas sus mujeres. Así que, lo que dice arriba, que construyó un templo para Quemos y construyó otro para Moloc. Entonces, así hizo para todos. Imagínense, Salomón estaba quedando bien con todo el mundo, pero en primera instancia, su corazón fue inclinado por la desobediencia de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y Salomón ya, el hombre de Dios, aquí ya había perdido toda perspectiva. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales, fíjense qué triste, quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses alrededor de Jerusalén. En Jerusalén, Salomón construye el monumental templo de Dios, pero alrededor de Jerusalén, Salomón construyó templos para dioses paganos para complacer a sus esposas. Preguntémonos algo, reflexionemos en esta pregunta. ¿Por qué Salomón siguió teniendo éxito aun cuando era abominable lo que estaba haciendo delante de Dios? ¿Por qué también a veces muchos ministros de Dios, aun cuando han pecado, están en pecado, por qué a veces siguen incluso poniendo las manos sobre los enfermos y se sanan? ¿Por qué Salomón tuvo éxito y por qué se engañan muchos y se van con las obras
que ven externamente, como también reflexionábamos la vez pasada con Sansón. Lo que Sansón hacía, no lo hacía de forma meramente humana. Estaba influenciado por el Espíritu Santo. Y Salomón ya está teniendo todavía muchas riquezas. Su reino sigue prosperando. Los demás reinos se siguen postrando. Es más, la Biblia más adelante comenta y dice que todos los reyes del oriente venían a agradar a Salomón con regalos y le traían riquezas, aun cuando ya había deshonrado a Dios, aun cuando seguía blasfemando el nombre de Dios. Los siguientes versículos 30 y 32, siempre el capítulo 11 dice, y tomando Ahías era un profeta, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Aunque Salomón para este momento ya no era bendecido por Dios, lo que estaba pasando en Salomón ya no era la bendición de Dios para Salomón, pero se hallaba bajo las bendiciones temporales que le producía una unción prestada que venía por amor al nombre de David, su padre, por una promesa hecha a David, su padre. El versículo 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Hay algo interesante en los textos que no están aquí proyectados, pero que ustedes lo pueden leer, y es que cuando Dios le habla al profeta Ahías para ir a Salomón, le dice algo. Esto es lo que vas a decir a Salomón, lo que va a pasar con el reino. Pero esto no va a ocurrir en los días de Salomón, por amor a mi siervo David. Esto va a ocurrir cuando Salomón ya no esté. Y en efecto, su hijo Roboam heredó esta debacle. Por eso el versículo 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Para este momento, cuando Dios está confrontando a Salomón, los enemigos que Saúl, el rey Saúl había vencido y que el rey David había vencido, ya se estaban levantando en armas para atacar a Israel. Para este tiempo ya Salomón es un hombre entrado en años y con una característica especial. Tenían ya para este momento muchos años que no iban a pelear una guerra. Así que ya no tenían un ejército aguerrido, un ejército preparado y un ejército entrenado para la lucha, para la guerra. Y es a partir de este momento donde inicia la debacle en la vida de Salomón y en la familia de Salomón. ¿Qué reflexión tomamos acá de esto? Que cuando nosotros inclinamos nuestro corazón, ya sea por una distracción o por muchas distracciones, y dejamos de hacer la voluntad de Dios, en este instante el enemigo se frota las manos y comienza a evaluar su archivo y ve cuáles fueron las tentaciones más fuertes con las que pudo debilitarnos en el pasado, y vuelve a activar esas tentaciones. Y ya no vienen las mismas tentaciones, vienen más fuertes. Jesús en el Nuevo Testamento dijo que cuando un demonio se va de un cuerpo y esta casa queda limpia y barrida, pero cuando el demonio vuelve a inspeccionar y sigue la casa vacía, no ha sido llena con la presencia de Dios, entonces este demonio va corriendo y trae 7 más y vienen a morar y a reinar en esta casa. Así que cuando nosotros somos vencidos por las distracciones, el enemigo reagrupa sus fuerzas, reagrupa su ejército, como le está pasando en esta ocasión a Salomón, y viene por nosotros.
Y hay muchos que ya colapsaron con estos ataques del enemigo. Hay muchos que hoy por hoy, aunque vienen a la iglesia o aunque leen la Biblia, pero ya están siendo gobernados por pecados. Y por eso muchas veces se preguntan, ¿por qué no puedo hacer tal cosa? ¿Por qué no salgo de esto? ¿Por qué no salgo de esto? Recuerdan a Josué, ¿por qué perdí esa batalla? Si era fácil. O sea, ¿por qué nos ganaron los de Jai si estaba estudiada, completamente declarada una estrategia? ¿Por qué la perdí? Si aparte de eso, Dios había dicho que nadie me iba a hacer frente, ni a mí ni a este pueblo. ¿Por qué entonces perdí esa batalla? Porque ya están siendo gobernados por un pecado. Acuérdense en el campamento de Israel. Y hoy por hoy estamos reflexionando en la vida de Salomón. Y ojalá que, ya que estamos viendo peligros internos de la iglesia, que sea como un despertar en el pueblo de Dios para escudriñarnos, para analizarnos constantemente. No vaya a ser que estemos alzando nuestras manos y esperando la venida de Cristo y esperando la manifestación de la gloria de Cristo y estemos involucrados o estemos abrazando uno de estos pecados. Hoy hay tiempo para ver y para revertir cualquier situación. Hoy es tiempo de salvación, dijo Jesús cuando estuvo en casa de Zaqueo. Hoy es día de salvación. Y quizás usted diga, uy, pero somos los cristianos, somos la iglesia. Estos hombres eran santos hombres de Dios también. Y Dios salió a advertirles y a exhortarles. Porque al estar frente al juicio del gran trono blanco, si se hallan de estos peligros internos en nosotros que son pecados, ahí ya no hay más oportunidad. Ahí se acabaron las oportunidades. Y es por ello que Jesús advierte en Mateo capítulo 7 del versículo 21 en adelante, donde dice, y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizábamos. Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanábamos enfermos. Estos eran todos los que iban a la iglesia, pero descuidaron los peligros internos para la iglesia de Dios, para la iglesia de hoy. Y se presentarán en aquel día creyéndose salvos. Pero qué triste lo que dice el siguiente versículo. Entonces yo les declararé a los cristianos, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y esta frase en griego es, yo no estaba de acuerdo con lo que ustedes estaban haciendo. Cuando ustedes estaban predicando, yo no estaba de acuerdo con eso. Cuando ustedes estaban enseñando, yo no estaba de acuerdo con eso. Cuando ustedes ponían las manos sobre los enfermos, yo no estaba obrando ahí. Recuerden que hay dos poderes para obrar. Cuando ustedes resucitaban muertos, yo no estaba obrando ahí. Señor, pero toda la gente creía en lo que nosotros hacíamos, pero yo no estaba de acuerdo con eso. Si no han leído la biografía de Juan Wesley, léanla, porque este hombre, cuando se encuentra cara a cara con Dios, Dios le hace ver que su vida no está de acorde a los principios que Él establece para salvación de una persona. Y ya tenía muchos años de estar en la iglesia y de estar activando en diferentes lugares, hasta de misionero el hombre. Y lo que se pregunta Juan Wesley es, ¿y entonces estos milagros que sucedían? Y cuando yo ministraba vida, que la gente se quebrantaba y que después testificaba que cuando habló conmigo, el Señor impactó sus vidas y se quebrantaron y sucedieron estas y estas cosas. Se preguntaba Juan Wesley, ¿cómo es posible? Y Dios en su amor y en su misericordia lo fue ministrando y lo fue llevando hasta hacerle entender que quien respalda su palabra es Él. Y no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en ese momento en la vida de Juan Wesley. ¿Cómo nos podemos engañar? Miren, muchas personas van en pos de pastores o de ministros que hacen campañas y se ven estos estruendos. Llegan personas en sillas de ruedas y se van con el milagro. Llegan personas que le dicen que en su casa está una persona postrada, grave, con cáncer o qué sé yo, con algo. Y esta persona hace un acto ahí religioso y cuando llegan a la casa, sorpresa, está sanado.
les quisiera pedir que ustedes busquen en sus Biblias, pero en sus casas, y que lean 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 en adelante pueden leer, donde el Señor dice que habrán manifestaciones, pero lo que más me llama la atención de estos textos, dice que Él enviará, o sea, Dios enviará un poder engañoso. Dios enviará un poder engañoso, dice, por cuanto no creyeron ni se apegaron a la verdad. Enviará un poder engañoso para que crean y se pierdan. Pero este poder engañoso dice que hará grandes milagros y prodigios. Y muchos están cayendo en la trampa. Muchos están idealizando a hombres como Salomón, distraídos en pecado, pero que afuera externamente se ven algunas cosas dignas de admirar y de seguir a estos hombres que parecieran ser hombres de Dios. Aquí termino con la de Salomón, con las distracciones fatales como un noveno pecado que se convierte en un peligro inminente para la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y paso a la número 10, que es servir a Dios de mala gana. Y repito de nuevo, estamos reflexionando en peligros internos para la iglesia de hoy, para aquellos que han sido llamados y salvados. El peligro afuera es inminente porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la Biblia, a quien destruir, a quien despedazar. El peligro no ha terminado para nosotros los cristianos. Sigue vigente y es inminente. Está al acecho. Hay un enemigo que nos anda las manos así, las garras puestas encima. Pero gracias a Dios, para que no se sientan aterrados, que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que mientras no nos distraigamos cambiando la emisora, cambiando, qué sé yo, recogiendo el sombrero como la historia que vimos, mientras no nos distraigamos en el camino y pongamos nuestra mirada en la carretera y nuestra meta esté fija en Jesús, los ángeles vienen para protegernos, pero también el peligro está encima nuestro. No perdamos de vista esta situación. Servir a Dios de mala gana también puede ser un obstáculo para que se manifieste sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia de Dios, la presencia del Señor. Y hay un caso que nos viene como anillo al dedo para reflexionarlos, y es la vida del profeta Jonás. Si el Señor ha estado hablando a su vida y usted se ha negado una y otra vez, quizás una segunda vez, una tercera vez o quizás más veces, tal vez nos esté pasando circunstancias parecidas como las que le ocurrieron a Jonás. Si Dios nos dice que vaya, pero usted se resiste a ser enviado, quiero también dejar claro que el trato de Dios con cada uno de nosotros es muy particular. Como me llamó a mí, no va a ser la misma forma como lo va a llamar a usted. Pero cuando vivimos vidas espirituales, el Espíritu Santo nos deja claro cuál es el propósito de Dios para con mi vida. Y es ahí entonces donde vienen nuestras decisiones. ¿Le seguimos con el corazón o lo hacemos porque yo quiero seguir perteneciendo a la iglesia cristiana de Honduras? Y si yo no sigo haciendo, me van a ver mal, me van a decir algo y yo no quiero que me digan nada. O sea, yo quiero seguir yendo ahí, pero si me ponen a hacer otra cosa, yo no es lo que quiero hacer. Servir a Dios de mala gana. Había un problema en Jonás, que a la misión a la que Dios lo estaba enviando, él no estaba de acuerdo. Él quería hacerle mejoras, él quería hacerle enmiendas, pero Dios no quería hacerle enmiendas. Dios quería que Jonás llevara un mensaje y punto, que obedeciera nada más. Pero Jonás insistía: si no le hago las enmiendas que yo considero, no voy. Y eso pasó. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3 dice:
Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le está diciendo a Jonás que fuera para acá, y Jonás se fue para acá. Jonás estaba en una desobediencia abierta, en una rebelión declarada. Jonás no estaba escondiendo nada. Simple y sencillamente dijo: lo que Dios me pide que haga, no lo quiero hacer. El problema es que donde Dios lo estaba mandando era una ciudad llamada Nínive. De hecho, era un reino, había un rey en este lugar, pero eran los opresores. Les habían hecho como pueblo mucho daño a ellos. Y la oración de Jonás seguro era: Señor, estoy esperando la justicia divina para Nínive. Y seguro que Jonás y todo el pueblo de Israel esperaban eso. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado esta situación? Que cuando alguien nos hace una injusticia, cuando alguien comete una injusticia con nosotros, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho: pero de la justicia divina no se va a librar? Yo creo que a muchos nos ha pasado eso. Incluso cuando el gobierno es tan malo que nos hace entrar en una crisis y vamos al hospital y no encontramos lo que queríamos, o de repente muere un ser querido, comenzamos a despotricar contra el gobierno y a decir: de la justicia divina no se van a salvar. Quizás nosotros muchas veces, con una persona que nos ha hecho daño en nuestro pasado, yo lo dije y lo hice muchas veces. Personas que me mataron en la infancia, yo decía: Señor, ojalá que no me muera antes de ver tu justicia. Pero la oración mía era como la oración de Jonás, porque la oración de Jonás era esperar el juicio para Nínive. Ahora, cuando Dios le dice a Jonás: oye, Jonás, tengo una misión para ti, ¿qué crees? Un mensaje que quiero que me le lleves a la ciudad de Nínive. Es más, quiero que lo pregones en las calles. Y ¿sabes qué, Jonás? Yo estaré contigo. Yo voy a respaldar ese mensaje y la gente va a creer en tu mensaje. Y dice Jonás: sí, ya me lo imagino. Ya me lo imagino. Así que, Señor, ese mensaje yo no lo voy a llevar, porque yo estoy esperando otra cosa de ti. Cuando Jonás oye esta palabra de Dios, este llamado de Dios, el santo profeta de Dios, porque si ustedes leen después en Reyes, Dios trajo mucha palabra de beneficio y de advertencia y de exhortación al pueblo a través de Jonás. Jonás no solo es el libro, está también en el libro de Reyes algunas acciones de él, pero él decidió ir en dirección opuesta. Ya ustedes conocen, no voy a relatar la historia después de que él desobedeció, se subió al barco, qué pasó en el barco, y después de ahí esa es historia muy conocida, hasta se saben el canto muchos, hasta lo marchan con los niños y hacen todo eso. Ya sabemos que él desobedeció y las consecuencias de lo que pasó en el barco, pero Dios decide darle una segunda oportunidad a Jonás. Capítulo 3 de Jonás, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Repito esto. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hasta este momento no le había dicho el mensaje, y tampoco Jonás quería que se lo dijera. Hasta este momento él no había recibido el mensaje. Y repito, fíjense que en Nínive, según datos de la historia, cada vez que iba alguien con un mensaje contrario a los credos y a la filosofía de Nínive, ellos empuntaban unos postes. Imagínense un poste de luz, porque dicen que se hacían andamios. Entonces, si alguien llegaba con un mensaje contrario, el castigo para esta persona era en una plaza pública. Lo subían amarrado, se subían al andamio y después lo dejaban caer para que cayera prensado en el poste, y así los iban prensando para que el pueblo fuese testigo de los que contrariaban el mensaje y la filosofía de Nínive.
Ese podría ser un motivo importante para que Jonás no quisiera ir a dar este mensaje. Pero en mi corazón, aunque la Biblia no lo dice, yo creo que Jonás temía que Dios manifestara su gracia y su amor para un pueblo que él quería verlo en llamas y quería hasta llevar palomitas y disfrutar el juicio o la justicia divina. Más que el miedo, porque era un profeta ya hecho para riesgos, para temores y para este tipo de cosas. Los profetas llamados por Dios normalmente no solían temer este tipo de situaciones que pusieran en riesgo su vida. Por eso Elías se convirtió en un motivo de análisis para nosotros y de reflexión para nosotros. Entonces, los peligros que habían en Nínive para Jonás no creo que haya sido el motivo principal para que él no quisiera ir. Versículos 3 y 4. Y se levantó Jonás, miren, el hombre que decía que no quería ir a hacer el plan de Dios. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero Dios había mandado un mensaje completo a Nínive. Jonás estaba diciendo parte del mensaje, la mitad del mensaje, porque siempre el mensaje de Dios de advertencia para un pueblo, para una ciudad, conllevaba el arrepentimiento también. Así que la segunda parte del mensaje de Jonás que no quiso decir es: y si se arrepienten, señores de Nínive, Dios puede perdonarlos ahora. Pero no, Jonás encantado gritaba a los 4 vientos: ¡ay, señores de Nínive, se acabaron, papá! En 40 días ustedes se terminan. Y lo dice Dios, les manda a decir Dios que ustedes están fritos y asados. Dentro de 40 días ustedes se acaban. Y ya me imagino el Jonás después de que decía el mensaje. Solo me lo estoy imaginando, no dice la Biblia. Ya me imagino a Jonás frotándose las manos y después tomaba fuerza otra vez y les decía: señores de Nínive, en 40 días ustedes van a ser destruidos. Y ya me imagino la fuerza y el ímpetu con el que lo decía, porque él se lo quería creer y él quería quedarse ahí en una colina para disfrutar ese mensaje. Y claro, él de una u otra manera quería hacerle llegar un mensaje subliminal a Dios, como diciéndole: Señor, tú me mandaste a decir esto, ahora lo cumples, porque tú lo dijiste, yo estoy diciendo tu palabra, así que Señor, vuelvo a decir el mensaje. Y decía Jonás: dentro de 40 días, señores de Nínive, ustedes estarán destruidos. Pero Dios le salió al paso a Jonás. Dice la Biblia que si los hombres callan, habla de los hombres de Dios, las piedras van a tener que hablar. Entonces Dios usó una piedra, al rey de Nínive. La otra parte que Jonás se rehusó a decir, la dijo el rey. Miremos estos textos, siempre del capítulo 3 de Jonás, 6 al 9. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Quiero repasar esta parte que está subrayada. Se levantó de su silla, es que se quitó de su puesto de rey. Al dejar el trono, al dejar su silla, él se estaba haciendo un hombre común. Se despojó de su vestido, lo que lo hacía revestirse y estar por encima del resto del pueblo. Se despojó de sus vestiduras, es despojarse de todos los privilegios que tenía como rey. Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esta era una forma que se usaba en el Medio Oriente para humillar a las personas. Y cuando alguien lo hacía de manera personal, que se metía por su cuenta propia en cilicio, en ceniza. Esto cuando habla de que se vistió de cilicio, usaban la ceniza caliente de los hornos y se la tiraban en la cabeza desnudos y en todo el cuerpo, y se les caía el pelo y se pelaban, para que todo el mundo se diera cuenta que ellos estaban enfrentando un duelo o un juicio, que había amargura, que había dolor, que había quebrantamiento en ellos. Lo hizo el rey. No lo había hecho nadie, lo hizo el rey. Primero, se despojó del trono. Segundo, se quitó su capa, sus privilegios, sus vestiduras de rey. Y tercero, se humilló hasta lo sumo, el rey. Y entonces el rey, apto
para llevar un mensaje de Dios. Versículo 7 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Recuerden que ya él les dio el ejemplo. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Este era el mensaje que tenía que llevar Jonás. Y conviértanse cada uno de su mal camino. El rey está dando el mensaje que le tocaba a Jonás. Y conviértanse cada uno de su mal camino. Le está diciendo el rey, yo ya lo hice. Yo ya me vestí de cilicio. Yo ya me despojé de los privilegios del rey. Yo ya dejé el trono para humillarme y someterme a la voluntad bendita de Dios. Así que el rey instituyó este decreto para el resto del reino. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Jonás tenía que haber gritado, sí, señor rey, disculpa, también ese era el mensaje que yo traía. Claro que se va a arrepentir, es más, ya se arrepintió de hacerles mal. Él solo esperaba que ustedes escucharan este mensaje, que se volvieran a Dios de corazón, que se arrepintieran. Ya se arrepintió, señor rey. Ya se arrepintió. Ya no les va a hacer ningún daño. ¿A dónde Jonás estaba? Que escarbaba, enojado, molesto por lo que estaba viendo. La desobediencia. Recuerden, siempre desde que comenzamos esto estaba diciendo esta situación. Si Dios ha prometido bendición para su vida, pero usted desobediente, cancelado, anulado. Pero si Dios ha prometido destrucción, como era el caso de los de Nínive, pero es a la inversa, la desobediencia se convierte en obediencia y en rectitud de corazón, también se revierte, anulada la maldición y se cambia por bendición. Jonás no quería esto. Jonás ya estaba lamentando esta situación. ¿Por qué decimos que la desobediencia es una influencia negativa? Porque normalmente los cristianos, y pongo como entre comillas, porque cuando alguien ya está en pecado, ya no es seguidor de Cristo. Por ese momento ha dejado de ser seguidor de Cristo. Entonces cristiano significa eso, seguidor de Cristo. En Antioquía les dijeron por primera vez a los discípulos cristianos, porque hacían lo que Cristo hacía, se comportaban como Cristo, y ellos pensaban que eran pequeños Cristos. Así que les dijeron cristianos. Pero lo que quiero destacar es esto. Los cristianos a veces estamos buscando en el grupo nuestro la influencia negativa. Si vamos con un grupo de muchachos o si van un grupo de mujeres empoderadas de Dios, están buscando la influencia que podría afectar al grupo, la influencia negativa. Más bien, somos nosotros la influencia negativa donde vamos. ¿Qué pasó cuando Jonás llegó al barco? Era un barco de paganos, de gente que creía en una cantidad de dioses. Pero el barco estaba tranquilo, no le pasaba nada. A saber cuántos años tenía de ir y venir, de llevar y traer carga, y no pasaba nada. Dios no se estaba metiendo con ellos. Pero miremos, versículo 11 del capítulo 1. Cuando Jonás le dijo, señores, el problema soy yo, después de acá tempestad y que tiraron todo al agua, perdieron la mercadería. Jonás, cuando lo fueron a buscar al camarote, le dijo, el problema soy yo. Y les explicó Jonás en qué andaba, que estaba huyendo de un mandato de Dios y eso. Y los hombres le dicen, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. El problema iba empeorando. El barco lleno de incrédulos, de trabajadores impíos. Llega el santo hombre de Dios en desobediencia y se convirtió en el problema. Ya aquí en el barco todos estaban a punto de perecer, no por la incredulidad de ellos, no por la desobediencia de ellos, que a ellos no les había brillado la luz. Pero qué terrible que entró el profeta de Dios. Y ahí sí se estremeció el barco, se estremeció el mar y todo se estaba perdiendo ya. Bueno, se perdió toda la mercadería, culpa de Jonás. Y cuando él les dice, yo soy el responsable, es
por esto y esto y esto y esto, y les explica. Entonces, ¿qué pregunta? Y ahora entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos contigo? Miren que Jonás, en vez de decirles, porque él ya aceptó, el problema soy yo desobedecí a Dios, Dios quería que fuera Nínive, bueno, le relató el problema. Ahí no había más que hacer que decir, Dios me ha vencido, como hizo Jacob cuando fue a Peniel, Dios me venció. Entonces Jonás tenía que haber dicho, Dios me ha vencido, quiero más bien predicarles de este Dios. Y si ustedes creen, ya que han visto esta tempestad, ya que ven esta situación, señores de este barco, capitán y la tripulación, ¿por qué no nos tomamos de la mano? Y yo pido perdón a Dios por mi pecado, y ustedes piden perdón a Dios por sus pecados. Nos tomamos de la mano, oramos todos y nos convertimos todos. No, Jonás seguía renuente, dijo a Nínive no, pero me queda una opción, pensaba Jonás. Me muero, la muerte. Ahora, si me suicido, me voy al infierno. Aquí la solución es que ellos me tiren, pensaba Jonás, porque si ellos me tiran, ya no es suicidio. Entonces me muero y prefiero morirme antes que ir a dar este mensaje a Nínive. Entonces Jonás le dijo, ¿saben qué? Tómenme y tírenme al mar. Qué terrible. En el corazón de un santo hombre de Dios. Esto es no tener claro totalmente el llamado de Dios y hacer las cosas a nuestra manera y de mala gana. El versículo 9, después de que fue sepultado vivo en el vientre del pez y después de que él a los 3 días lo vomitó, solo imagínense en el estómago de ese animal, los ácidos gástricos y todas las tripas que andaban allá adentro. Ahí el hombre suplicaba a Dios por perdón y bueno, hasta prometía pagar lo que debía. Versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza, en sus casas pueden leer el capítulo 2 y va a ser espectacular, toda la oración de Jonás. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, ya está ofreciendo más de lo que Dios le pidió. Y Señor, pagaré lo que prometí. ¿Qué prometían los profetas cuando eran ungidos como profeta? Seré tu voz, seré tus pies, seré tus manos, y donde tú digas que vaya, yo iré. Así que si esta era la promesa de los profetas, Jonás ya la había hecho. Entonces Jonás estaba en deuda. Si había dicho, Señor, donde tú quieras que yo vaya, yo iré. Bueno, Dios quería que fuera a Nínive. Él no quiere ir. Pero entonces aquí dice, Señor, pagaré lo que prometí. Si tengo que ir a Nínive y no hay de otra, ni modo, Señor. Entonces voy a ir. Y aquí nosotros podemos ver ya una obediencia externa, condicionada. Aquí en este hombre observamos ya para este momento un cambio de conducta, pero no de actitud. En el corazón de Jonás seguía el deseo de que el juicio divino que ellos esperaban como pueblo de Israel cayera sobre Nínive. Lo increíble es que Jonás va a Nínive creyendo que todavía puede pasar algo. Por eso es que él no da el mensaje completo. Es que fíjense que cuesta hasta imaginar a un predicador que vaya a hablar de la salvación, que vaya como profeta en este caso a criticar el pecado, pero cuando un hombre de Dios va con un mensaje de estos, espera el arrepentimiento de las personas, espera la reacción. De hecho, la oración de todo predicador es que el Espíritu Santo se adelante a los corazones a convencer, porque el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Entonces el deseo de todo predicador es que el Espíritu Santo se adelante a los corazones, porque Él es el que hace la obra. Ninguno de los predicadores puede hacer la obra en ningún corazón de una persona, más que dar la palabra, y el que se adelanta a hacer la obra es el Señor, y el Señor a través de su Espíritu Santo. Y cuando eso sucede en los predicadores, hay un regocijo increíble, porque son vidas que pasaron a la salvación. Pero ¿cuál fue la reacción de Jonás? Cuando él da el mensaje, el rey da la otra parte y el pueblo se arrepintió todo. Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, o sea, se deprimió por lo que estaba pasando y se enojó. ¡Qué terrible!
Había ido a dar un mensaje, pero no quería ir. Cuando nuestro corazón no está sincronizado con la voluntad de Dios, no hay gozo en el corazón por la obra que estamos realizando. Y lo triste de esto es que comenzamos a regar veneno y comenzamos a ver a la otra persona mala y a este otro malo y que no me gusta lo que este está haciendo y que a este lo deberían de quitar de acá. Yo no sé por qué a este le permiten estar tanto tiempo aquí. Yo no sé por qué esto, yo no sé por qué el otro, porque lo está haciendo de mala gana. Ha sido enviado y fue a hacerlo como Jonás, pero su corazón no está sincronizado con la bendita y sagrada voluntad de Dios. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó porque se iba a salvar toda una ciudad, todo un reino, todo un estado. ¿Cómo es posible? Ya este es un corazón tomado por el pecado y gobernado por el pecado. Ya para este momento no es Jonás el hombre de Dios, ya es un hombre que está en pecado y necesita ser confrontado. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto? Y hace una pregunta, un reproche. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Señor, ves que tengo razón. ¿Te fijas por qué yo me había ido para Tarsis? Porque yo sabía que tienes el corazón aguado, porque todo este resentimiento que ando encima, tú lo perdonas fácil, Señor. Y yo no quería eso. O sea, yo quería que se hiciera la justicia, lo que prometiste, que en 40 días Nínive sería destruido. Pero yo sabía, Señor, que si yo iba y llevaba este mensaje, tú te ibas a compadecer, que tu gracia se iba a extender y que tu amor infinito los iba a alcanzar y que se iban a salvar. ¡Qué terrible! O sea, un hombre de Dios haciéndole un teatrito a Dios, protestando por la gracia y la justicia y la misericordia de Dios. Pues nos pasa muchas veces. No miremos solo a Jonás como el malo. Cuando usted señala a otro en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y diciendo a él lo deberían de quitar, él no debería estar ahí, está Jonás. Pero Jonás no el profeta santo, sino Jonás en esta condición. Servir a Dios de mala gana es un pecado y es un peligro inminente para la iglesia, porque obstaculiza la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Dios le sale al encuentro. Aunque Jonás está discutiendo con Dios, contrariando a Dios, para Jonás, Dios está equivocado. Él no tenía que extender su gracia para ellos. Él no tenía que extender su amor para ellos. Para Jonás, Dios está actuando mal. ¡Qué terrible! Yo no sé si lo habían visto ustedes de esta manera o si solo habían visto a Jonás hasta teniendo un poco de razón. Pero Jonás está increpando a Dios. Jonás está diciendo que Dios está equivocado. Versículo 4, siempre en el capítulo 4 dice: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Aquí Dios, para bajarle un poco las aguas a Jonás, también le reprocha: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Es la actitud de un cristiano esta, Jonás? ¿Crees que así debería de actuar un profeta que me representa? ¿Es esta la actitud de un santo varón de Dios? O sea, ¿crees que es el ejemplo correcto el que estás dando con esta actitud delante de los impíos que ya se están convirtiendo, o que ya se convirtieron casi todos en Nínive? Si Dios nos ha estado hablando a nosotros, quizás en este tiempo o en otro tiempo, acerca del llamado que tiene para nuestra vida, y usted se rehúsa, es más, se enoja por otras cosas que está viendo alrededor, yo creo que el Espíritu Santo, en forma de pregunta, le hace esta mañana: ¿tiene usted derecho a levantar su mano, su voz
contra alguien? ¿Es usted el indicado en juzgar y cuestionar las cosas como se están dando? A Jonás le fue cuestionado y seguro que a nosotros, estando en las mismas condiciones, el Espíritu Santo nos exhortaría de la misma manera. Versículo 5 del capítulo 4. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Miren, después de haber sido exhortado por Dios, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería a la ciudad. Jonás dijo, bueno, ya me regañaron, ya me exhortaron, ya Dios me dejó claro que no está de acuerdo conmigo, pero ¿y qué tal si los destruye? Yo no me voy de aquí ahorita. Eso pensó Jonás. ¿Qué tal que sí los va a destruir y no quiere que yo lo mire? Entonces Jonás se fue a una colina, se hizo una enramada y Jonás quería ver qué iba a pasar. Porque recuerden que les dijo dentro de 40 días y Jonás se quedó ahí. Se quedó ahí porque Jonás todavía abrigaba la esperanza de que Dios destruyera a Nínive. Jonás seguía con la intención en el corazón de que Dios hiciera cumplir el primer mensaje, no el segundo mensaje. Lo tremendo para Jonás es que frente a sus ojos, el primer día de camino, dice, el primer día de camino, todo Nínive ya se había arrepentido. Y Jonás tenía que esperarse los 40 días para ver si en 40 días Dios los destruía. Pero para mala noticia de Jonás, Jesús dijo en el Nuevo Testamento a los escribas, fariseos y saduceos, y les dijo, en aquel día, hablando del día del juicio, en aquel día, los de Nínive, les dice Jesús a los escribas, fariseos y saduceos, en aquel día los de Nínive se levantarán para juzgarlos a ustedes, porque ellos sí se arrepintieron. Mala noticia para Jonás. Qué terrible, pero nosotros la conocemos 2000 años después. Jonás se dio cuenta 40 días, así que él la conoció primero. Los de Nínive sí se arrepintieron y toda esta generación no pereció. Esta generación se salvó y Jonás no era eso lo que quería. Jonás con sus pasos y con sus pies se apresuró, después de la segunda oportunidad que Dios le dio, se apresuró a hacer la voluntad de Dios. Pero en su corazón seguía contrario al propósito de Dios. Como Jonás, como repito, nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Demos gracias al Señor. Padre, te bendecimos una vez más y estamos, Señor, en esta reflexión profunda, Señor, visitando nuestro corazón. No vaya a ser que estos pecados nos alcancen y que estos peligros, Señor, que obstruyen la manifestación gloriosa de la presencia viva de Dios, del fuego de Dios a través de tu Espíritu Santo, nos estén afectando como iglesia, nos estén impidiendo, Señor. Y quisiéramos, oh Dios, ser exhortados, ser reprendidos y reflexionar profundamente desde nuestro interior. Hacer, Señor, un inventario a nuestro corazón. No vaya a ser que ya estemos abrazando uno de estos pecados, de estas transgresiones que nos impiden, Señor, tener una comunión real y verdadera contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.